Hola, nuevamente estoy con ustedes para presentarles un nuevo tema que tiene que ver entonces con nuestro Dios. Y esta ocasión voy a hablar con ustedes y les voy a compartir el plan de salvación de Dios. Me voy a ayudar hoy con el pizarrón para desarrollar entonces este tema, el plan de salvación de Dios. Solamente les voy a robar algunos minuticos y empezamos hablando de Adán y Eva, cuando en el comienzo ellos estuvieron entonces allí en el jardín de Edén y perdieron la cobertura de Dios, perdieron la comunicación de Dios y perdieron su identidad que tenían ya dada por Dios y le fue dada una identidad nueva. Entonces allí el espíritu empieza a morir. Por eso decía que en el mismo día que pecaran, ese mismo día morirían. Porque de hecho, ellos sí murieron en sentido espiritual. Su espíritu murió inmediatamente. Pero eso es lo que no pudieron entender ellos en ese instante. Pero a los descendientes, a todos nosotros, nos afectó eso y afecta a la humanidad hasta el día de hoy. Pero Dios, como es un Dios de propósito, Él ha querido cambiar eso. Él ya puso un plan perfecto de salvación para redimirnos entonces del pecado y de la muerte. Recordemos que a esta parte de la historia que está en Génesis 3 se le llama o se le conoce como el pecado original. Vamos a ir allí a ver qué solución nos da Dios. Vamos a usar aquí la versión Reina Valera del 60. Y vamos a ir allí al capítulo 3 y vamos a ver entonces el versículo 15, Génesis 3:15. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, habla de entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de la descendencia. Está hablando de una simiente. Entonces, ¿cuándo se consolida esto? De estas descendencias de las que se mencionan aquí en Génesis 3:15. Vemos que por genealogía llegamos al punto de que llega a aparecer en la historia bíblica Abraham, que antes no se le conocía sino solamente como Abraham. Después de que tiene el encuentro con Dios y recibe la promesa de él, se le llega a conocer como Abraham, porque llegaría a ser padre entonces de la fe y por extensión entonces de todo el que adquiriera la vida, que verdaderamente es vida. Eso lo vamos a ver después. Allí en Génesis el capítulo 15, que quiero que me acompañen allí también, vamos a leer los versículos 4 al 6. Génesis 15, 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ese hombre fue justo por creer. Vamos a tener muy presente esto: por creer, por tener fe. Por eso fue declarado justo. Y él recibe la promesa de que iba a tener descendencia. A través de esta descendencia iba a llegar la solución que nos plantea Dios en Génesis 3:15. Más adelante en la historia bíblica encontramos entonces, recordemos que estamos hablando de un plan de salvación. Lo que se perdió aquí, cómo lo recupera Dios o cómo nos lo da nuevamente a nosotros para que recuperemos esa relación y nuestra verdadera identidad que debemos tener todos con Dios, y cómo revive nuestro espíritu, que era el que estaba muerto. Dice que del linaje de David llegó la descendencia de Abraham. ¿Por quién?
por Jesé, Jesé era el padre de David. Vamos a ir allí, vamos a corroborar entonces esto que les menciono en el libro de Isaías, y vamos a ver el capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice allí: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, este del que estamos hablando, este antepasado, aquí se menciona Isaí, otras versiones dice Jesé. Vamos a analizar cómo es que la descendencia de la que hablamos acá viene a repuntar aquí, en el padre de David. Entonces, hasta aquí vemos que la promesa se va cumpliendo. Recordemos que David es descendiente de los hijos de Jacob. Recordemos, Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, los grandes patriarcas. De Jacob resultó uno de los hijos que llamaba Judá. De la tribu de Judá llegó a ser descendiente o el linaje de David, el rey David, muy conocido por todos. Después de eso, más adelante, ustedes van viendo las genealogías y llegamos a nuestro Señor Jesucristo. Por genealogía, llegamos a ver que Jesucristo llega a ser la descendencia y por extensión el Salvador de todo el que crea y tenga fe en él, como se menciona aquí en el pizarrón. ¿Cómo lo sabemos? Vamos allí a ver el Evangelio de Juan y vamos a leer por favor el capítulo 1, el versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice allí: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si notan ustedes entonces que la descendencia y la solución la planteó Dios en Génesis 3:15 y viene a cumplirse aquí en Juan 1:29. Como aquí cometieron el pecado original, pero aquí está el Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo nos podemos beneficiar de este plan que Dios ha provisto? Bueno, vamos a ir allí a ver también estos otros textos, estos versículos bíblicos que nos va a ayudar a entender en qué lugar estamos, cómo podemos alcanzar entonces la salvación de la que tanto se nos menciona y cómo se puede beneficiar entonces todas las personas a las que le podamos llevar o transmitir el mensaje de las buenas noticias que vienen de parte de Dios, que es la salvación. En el capítulo 2 de 1 Timoteo, los versículos 5 y 6, dice: no os acordéis, perdón que estoy leyendo donde no es. El capítulo 2 de Timoteo, versículos 5 y 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, Él es el que se dio por rescate. ¿Rescate de qué? De eso que se había perdido aquí al principio, cuando Adán y Eva pecaron. Ese es el rescate. Él nos rescató entonces de la muerte en la que estábamos en sentido espiritual. Y vamos entonces a disfrutar de la salvación a través de Él. Por eso dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Solamente Cristo Jesús. Lo dice claramente este verso en las Escrituras.
Vamos a ir allí a ver cómo nos lo plantea el apóstol Pablo también en el libro o en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, los versículos 5 al 12. Dice allí: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos o por los malos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Murió para qué? Para acabar con esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vuelvo y se lo repito. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Llegamos a reconciliarnos entonces con Dios a través de el sacrificio que Él nos da o que Él hizo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos habían pecado. Y dice el 17, pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces aquí ya estamos hablando de que con cuánta más razón va a abundar entonces la bendición que vamos a recibir, y vamos a ser justificados y vamos a recibir esta gracia. ¿Qué es la gracia? Ahora entonces vamos a ver que la gracia es algo que recibimos de gratis. Es algo que Dios nos quiere dar. Es un regalo. Mira, Dios nos está esperando con los brazos abiertos y con un regalo en la mano. ¿Quiere tomarlo? Vamos a ir allí a ver por último lo que nos menciona el libro de Efesios, la carta a los Efesios, el capítulo 2, el versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, nada de lo que nosotros hagamos realmente es lo que nos va a dar la salvación, ya es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, dice el 9, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces no es por obras, sino por fe, por creer y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces crea y tenga fe en nuestro Señor Jesús, que es el único que le puede dar la salvación a usted. No son las obras son para los galardones, para los premios que Dios nos tiene preparados en la eternidad. Entonces, ¿quiere usted recibir este don gratuito de la salvación, de la gracia de Dios? Si es así, entonces crea y tenga fe en nuestro Señor Jesús.